comunicación, de numerosos medios de comunicación que de manera habitual nos acompañáis en que agradecer y dar la bienvenida a Andalucía a algunos de los medios de comunicación que vienen también de Galicia. Unión de trabajo que para nosotros, y espero también que para Galicia sea, como me consta que lo es, fructífero. Alberto Núñez Feijóo, que agradezca la presencia en la sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía, en el Palacio de San Telmo. En primer lugar, quisiera agradecerle a mi amigo y presidente de la Junta de Andalucía el recibimiento, así como los miembros de su gobierno, el consejero de Presidencia, la consejera de Agricultura y Pesca, así como el documento que creo que puede ser interesante, no solo para el presente, sino para el futuro. Parecidas porque compartimos un modelo Atlántico, compartimos la velocidad con Portugal y somos los grandes patrones españoles hacia más efectivo la prevención contra los incendios y la extinción. La clave es la prevención y la clave es coger para el Estado autonómico. Es necesario tener los recursos suficientes para que el Estado autonómico funcione. La Constitución. La financiación es la garantía de igualdad de todos los españoles, de 47 millones de españoles. Por tanto, la financiación es para 47 millones de españoles. No vamos contra nadie, salvo podemos ir contra los que no quieren dialogar. Pero contra los que quieren dialogar en una mesa para compartir. Acreditado que la cogobernanza consiste en eso, en practicarla, en dialogarla, en cooperar y en acreditar. Y un Estado donde un andaluz pueda venir a vivir a Galicia y tener una mayor eficacia y mayor efectividad. Muchísimas gracias al presidente de la Junta. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias por tus cariñosas palabras. Son Galicia, nos profesamos gran respeto y gran cariño, ¿no? En España somos. Por tanto, somos pueblos trabajadores, somos pueblos solidarios, honrados, con la agricultura, pues también estamos en torno a ese 12-13% del PIB. Si hablamos de economía, en definitiva, que llega a Santiago. Andalucía y Galicia igualmente están unidas a través del Camino de Santiago, algo que además nos honra a los andaluces y nos da. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis. La Ruta de la Plata es un eje de progreso que quizá el conjunto de las administraciones. Y hemos hablado de una España cohesionada, una España leal, una España cogobernada, que tiene problemas comunes como el reto demográfico, como la financiación de los servicios públicos. En definitiva, hemos hablado de lo que creo que a los gallegos, a los andaluces y al conjunto de los españoles nos preocupa. Y todo ello ha sido reflejado en una declaración conjunta que acabamos de firmar y que no refleja más que las aspiraciones de una Andalucía y de una Galicia próspera, libre, que se sienta orgullosa y que sabe perfectamente que la única forma de avanzar es cooperar, las demás simplemente son retrocesos. Y en el encuentro hemos coincidido también en la visión crítica de la actual falta de gestión clara, transparente, de los fondos Next Generation que en este momento se está produciendo en España. ¿Y qué pedimos? Pues pedimos una cogobernanza efectiva y no una cogobernanza simplemente enunciativa. Lo que pedimos es lo que hemos pactado en la conferencia de presidentes, que las comunidades gestionemos el 50% de los fondos. De momento, las comunidades no gestionamos el 50% de los fondos. Por no gestionar, prácticamente no gestionamos nada. Lo que hacemos es de oficinas gestoras de los ministerios correspondientes para hacer con el dinero que es de todos lo que dice exclusivamente el Gobierno central. Eso no es cogestión de los fondos Next Generation. Por tanto, pedimos objetividad, transparencia, criterios claros y cogobernanza de los fondos europeos, porque sabemos en nuestros territorios lo que necesita la economía para su reactivación y recuperación. Andalucía y Galicia pueden compartir intereses en sectores que impulsan a través de los PERTE. Hay un PERTE muy importante, que es el sector agroalimentario. Somos Galicia la primera potencia pesquera de la Unión Europea. Andalucía es una potencia pesquera también dentro de las regiones europeas y el campo andaluz, con el aceite, con la fruta y con otro tipo de productos agroalimentarios, tiene un enorme poder. Nosotros tenemos la conserva, el pescado, el marisco. Tenemos mucha leche, el 40 y pico % de la leche de España, y ahí podemos hacer muchas cosas juntos.
Nada de los servicios que podamos abordar, el presidente de la Junta de Andalucía o yo mismo serán efectivos sin una financiación adecuada. Y hemos concretado una serie de reflexiones que espero que sean compartidas por todos los presidentes autonómicos. La primera, la financiación es la garantía de igualdad de todos los españoles, de 47 millones de españoles. Por tanto, la financiación es para 47 millones de españoles, no para 17 territorios. Creo que es un compromiso que la inmensa mayoría de presidentes autonómicos compartimos. La segunda, la financiación tiene que garantizar los servicios equitativos, es decir, las mismas posibilidades en un hospital de Granada que las mismas posibilidades en un hospital de Ourense. Sería razonable, tanto en la educación como en la política social. Y la tercera, lo que se hace con la caja común de todos los españoles se reparte entre todos los españoles. Y, por tanto, la multilateralidad de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas es un principio constitucional que no puede ser derogado por ninguna bilateralidad. Y una final, en esto le puedo asegurar que no vamos contra nadie, salvo podemos ir contra los que no quieren dialogar, pero contra los que quieren dialogar en una mesa para compartir lo que es de todos, esta declaración seguro que apoya y ayuda a ese diálogo.